campus universitarios de Estados Unidos, donde decenas de estudiantes pro-Palestina se han instalado en campamentos para protestar contra la guerra que adelanta Israel en la Franja de Gaza. Hoy la Universidad de Columbia atendió sus clases de manera virtual, luego de que se cumplieran 6 días de protestas estudiantiles. Un grupo de alumnos pro-Palestina se organizó y paralizó las actividades en la plaza central del Alma Mater, pidiendo un alto el fuego en Gaza y que, según ellos, la universidad deje de financiar a Israel. Las autoridades universitarias terminaron llamando a la policía, que ha detenido hasta 100 personas desde el inicio de las manifestaciones. Ahora ya están libres. También la Universidad de Yale ha sido centro de protestas. Según la policía, 45 personas fueron arrestadas esta mañana, posteriormente liberadas. Otros centros educativos como la Universidad de Nueva York, el MIT, la Universidad de Tufts, el Emerson College y The New School también han tenido manifestaciones. De esta manera han reaccionado algunos maestros judíos ante las autoridades universitarias cuando no les permitieron ingresar a las instalaciones educativas, alegando motivos de seguridad. Soy profesor aquí. Silencio todo el mundo, soy profesor aquí. Tengo todo el derecho a estar en todas partes en el campus. No se puede permitir que la gente que apoya jamás esté en el campus. Y yo, siendo profesor, no poder entrar. Déjenme entrar ahora. La Casa Blanca emitió un comunicado este fin de semana en el que condenó los casos de acoso y llamados a la violencia reportados contra los judíos en los últimos días y dijo que este antisemitismo flagrante es reprensible y peligroso y que no tiene absolutamente ningún lugar en los campus universitarios ni en ningún lugar del país. Al ser preguntado hoy por reporteros, el presidente Joe Biden condenó las protestas, que calificó de antisemitas, pero dijo que también condenaba a quienes no entendían la realidad que viven los palestinos. Condeno las protestas antisemitas, por eso he creado un programa para abordarlas. También condeno a aquellos que no entienden lo que está pasando con los palestinos. Y este es nuestro tema de análisis aquí en el Informativo USA. Y nos acompañan desde Nueva York Alexander Rosenberg, director de la ONG de Derechos Humanos Liga Antidifamación, y también está con nosotros desde Bogotá el profesor de Estudios Internacionales y experto en Oriente Medio de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo. Comienzo con el señor Rosenberg sobre esta situación de las universidades, de los estudiantes que protestan en contra de la acción de Israel en Gaza. ¿Se está convirtiendo esta protesta a favor de los palestinos en actos de antisemitismo, señor Rosenberg? A ver, vamos a recapitular, ¿no? El conflicto que comenzó el 7 de octubre tuvo consecuencias inmediatas. Es decir, al día siguiente, el 8 de octubre, ya hubo en los Estados Unidos más de 89 incidentes de antisemitismo registrados por la Liga Antidifamación, de acuerdo con nuestro más reciente informe de incidentes de antisemitismo. Esto es en un momento en el que las fuerzas israelíes apenas estaban luchando de vuelta contra la incursión terrorista con la que habían lidiado apenas unos días, ese mismo día. Y no se había ni siquiera dado una incursión en Gaza hasta el día 27 de octubre. Eso quiere decir que estas protestas, que vienen repitiéndose desde mucho antes que esta semana en los campus universitarios y que, por cierto, ya provocaron la suspensión de grupos como Students for Justice in Palestine en la Universidad de Columbia, donde se viene dando más recientemente estos incidentes, así como otras como Yale, pasaron la línea hacia el antisemitismo y desde el activismo hace muchísimo tiempo. En este momento estamos viendo cómo desde ese día hasta hoy han incrementado los incidentes de antisemitismo en las universidades en los Estados Unidos más de un 700% desde el 7 de octubre hasta el 20 de febrero de este año. Esa línea de la que me preguntabas se traspasó hace muchísimo tiempo. Los estudiantes se sienten acosados, atacados, no solo verbalmente, sino físicamente. El día de ayer en la Universidad de Yale, en Connecticut, hubo un estudiante que le fue perforado un ojo con una bandera palestina. Un estudiante judío, por cierto.
Hubo otra estudiante en esa misma universidad que tenía vestimenta tradicional, que fue acosado y no se le fue permitido el acceso. Y, por supuesto, hay lugares como centros comunitarios judíos en los campus universitarios que están siendo bloqueados. Estas personas no son embajadores de Israel, ni son cónsules de Israel, ni son diplomáticos, ni representantes militares de Israel en los Estados Unidos. No son otra cosa que estudiantes que profesan la fe judía. Entonces, cuando estamos hablando de esto y cuando aparte se habla de que hay consignas como hay que globalizar la intifada, que es un llamamiento a la violencia entre los judíos a lo largo y ancho del mundo, y aparte hay que tomarse por todos los medios necesarios los campus universitarios. Estás hablando de un discurso de odio, no estás hablando de activismo político. Ahora quiero darle la palabra al profesor Mauricio Jaramillo de la Universidad del Rosario, experto en temas de Oriente Medio. ¿Cómo poder explicar esta situación que se traslada al campus universitario? Obviamente el campus universitario pues tiene mucho activismo, los estudiantes lideran sus ideas, protestan, pero los estudiantes judíos dicen sentirse amenazados, acosados y muchas veces violentados, como el caso del joven herido en el ojo. ¿Usted interpreta que aquí hay antisemitismo, que se pasó la línea del activismo al antisemitismo o no? Hola, buenas noches, gracias Claudia Jason, mi colega el señor Rosenberg. Bueno, una serie de precisiones. Efectivamente hay antisemitismo, es que el antisemitismo es una forma de exclusión que no ha desaparecido desafortunadamente y existe desde hace mucho tiempo. Acá la pregunta es si en el activismo en favor de las denuncias en contra de Israel hay antisemitismo y la respuesta es no. Lo que hay acá es una campaña básicamente para deslegitimar a todas las personas que, uno, están hablando de genocidio, dos, están pidiendo un alto al fuego y tres, le están pidiendo a las universidades rendición de cuentas porque algunas de ellas, de manera, creo yo, solapada, están apoyando a Israel. No hay pro-palestinos. Esto, meter la causa palestina dentro de ataques en contra de los judíos es, creo yo, un abuso, es faltar a la verdad. La gente que está protestando contra el genocidio, y esto hay que decirlo, es decir, no podemos hablar de lo que está pasando en Yale, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en general en Estados Unidos, si hacemos abstracción de que en este momento se está llevando a cabo, uno, un genocidio en la Franja de Gaza, dos, un sistema de apartheid que los mismos israelíes o algunos israelíes han reconocido y una limpieza étnica. Entonces, en ese contexto, lo que está protestando la gente es porque se detenga. Acá hay gente que está a favor de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. No hay por qué etiquetarla de Palestina. Y lo otro que hay que decir es que efectivamente existe el antisemitismo, es una enfermedad, es un mal que hay que superar, igual que todos los tipos de racismo. Pero lo que no se ha hablado acá, Claudia, y creo que es importante recordar a la gente, es que en Estados Unidos, a raíz de los ataques del 7 de octubre, terroristas injustificables del movimiento Hamas, no se ha hablado de la islamofobia que también está disparada. Ha habido, por ejemplo, 3 estudiantes en Burlington, en Vermont, que fueron baleados simplemente porque tenían una cofilla. Mataron a un niño de 6 años en Illinois, cerca de Chicago, simplemente por ser de origen palestino. A Susan Sarandon, por ejemplo, Sí. por denunciar este genocidio le han querido quitar contrato. Entonces acá lo que hay, insisto, es en el fondo una protesta en contra del Estado de Israel que la quieren barnizar en muchos casos de antisemitismo, que es un mal que existe, pero que no debe confundir a la gente. Justamente quiero preguntarle a Alexander Rosenberg de la Liga Antidifamación por estos argumentos que nos está planteando el profesor Jaramillo. Quienes están alentando las protestas en las universidades dicen que están cansados, que no se haga nada por lo que está pasando en Gaza. Hablan de incluso 30.000 personas muertas, citando estas cifras del Ministerio de Salud controlado por el grupo terrorista Hamas, pero al mismo tiempo creen que ya Netanyahu cruzó una línea roja y que el gobierno de Joe Biden sigue respaldando la defensa de Israel a pesar del clamor de ellos para que no mueran más civiles. ¿Qué le respondería usted a estas personas en este clamor de protesta desde las universidades? A ver, existe una respuesta pacífica, existe una respuesta entendible a cualquier incidente político. Usted puede ir con muchísimo gusto a protestar
al consulado, a la embajada del país cuya política usted está en desacuerdo. Pero cuando usted protesta en una sinagoga, cuando usted protesta en un centro comunitario judío, cuando usted protesta a estudiantes que solamente tienen y profesan la fe judía, esa protesta no es una protesta de la primera enmienda de la Constitución, no es una protesta legítima bajo ningún concepto. Usted está agrediendo y acosando a una persona cuya única falla es profesar una fe. Entonces, sí, ¿cómo no? Cuando usted legítimamente protesta una política de un Estado, bienvenido sea. Esto no es eso. ¿Qué piensa usted, profesor Jaramillo? Sí, no, yo estoy de acuerdo con Alexander en ese punto en concreto. Evidentemente a una persona que está en una sinagoga, a una persona por portar, perdón, una kipá, a una persona por ser de origen o por tener un apellido judío, no se le puede perseguir. Mi única crítica va hacia el distractor y creo que en este momento me parece extraño que haya tantos medios de comunicación en Estados Unidos hablando de antisemitismo y, por ejemplo, no haya hoy en la sociedad estadounidense un debate acerca de, uno, la posición que está asumiendo Estados Unidos por permitir este genocidio. Es que lo que me parece a mí es que lo más urgente, y no estoy diciendo que la vida de esos estudiantes que están yendo a los campus no sea importante, evidentemente es importante y es muy grave lo que está ocurriendo. Lo que estoy diciendo es que es mucho más urgente, uno, el apoyo que le está dando Estados Unidos a Israel para cometer el genocidio, dos, las manifestaciones de antisemitismo deben ir acompañadas, pienso yo, o la reflexión acerca del antisemitismo debe ir hoy acompañado del discurso islamofóbico, del discurso arabofóbico. Nadie niega que es condenable que a una persona la persigan por su religión, eso es evidente. Lo que estamos diciendo acá es, no es un problema exclusivo de los judíos y que en esta coyuntura, cuando estemos hablando de antisemitismo, islamofobia y arabofobia, no se nos puede olvidar cuál es la geopolítica global. Y la geopolítica global que estamos viendo es que en Gaza, en Cisjordania, y en Jerusalén Oriental a los palestinos los están asesinando simplemente por el hecho de ser árabes o profesar la religión musulmana. Acá se han dicho cosas como que quien critica a Israel es simpatizante de Hamas, quien critica a Israel es terrorista, quien critica a Israel es antisemita, y eso pues básicamente es una idea que hay que deconstruir, pero evidentemente a una persona que está en una sinagoga no se le puede perseguir. Quemar una bandera de Israel está mal. Atacar, por ejemplo, un centro por el simple hecho de que lleve un apellido judío está mal. Eso yo creo que son cosas que no se pueden permitir. Pero lo que uno no puede, digamos, hacer la vista gorda es que Estados Unidos acaba de, y eso también yo entiendo a muchos de los estudiantes que protestan, acaba de decirle no a la creación del Estado palestino, insisto, en medio de la peor coyuntura humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces también hay que explicarle a la gente que los ánimos están crispados porque buena parte de la gente que hoy denuncia este antisemitismo no ha dicho absolutamente nada frente a la arabofobia y a la islamofobia. Pues precisamente al presidente de los Estados, Joe Biden, le consultaron sobre esta tensión en las universidades. Y Joe Biden dice, lo acabamos de ver aquí en el informativo, sí, condeno las protestas antisemitas, por eso estamos impulsando un programa para lidiar con esta situación. Pero también Joe Biden fue muy claro en decir que condena a aquellos que no entienden lo que está pasando con los palestinos. ¿Qué piensan de estas declaraciones del presidente? Comienzo con el señor Rosenberg. Bueno, bienvenida sea, ¿no? Es decir, bienvenido sea el apoyo, bienvenido sea el Programa Nacional para el Combate del Antisemitismo. Ahora bien, mencionabas tú en la pregunta anterior, cuando hablábamos de 30.000 muertos o las cifras que se dan, etc. Esa cifra, por cierto, ya fue desmentida por el propio Ministerio de Salud del Hamas. Ellos dicen que no pueden localizar la data de más de 11.000 muertos. Es decir, si se toma además la data que ha sido presentada por el Estado de Israel, donde se habla de que los combatientes del Hamas que han sido eliminados superan los 15.000, estás hablando de una tasa de muertes civiles muchísimo menor de la que se ha mencionado hasta ahora y de la que muchos medios, por cierto, se hacen eco de los números presentados por el Ministerio de Salud del Hamas. Entonces, vamos a ver todo en contexto y vamos a volver al punto original. Si usted protesta contra una persona cuya única falla o cuya única característica es ser judío, usted no es un activista político, usted es un antisemita.
Ahí están las dos posiciones y la tensión crece en las universidades. Ya van 6 días de estas manifestaciones y las autoridades en el desafío de garantizar la seguridad en los campus universitarios. Quiero agradecer mucho en Nueva York a Alexander Rosenberg, el director de la ONG Liga Antidifamación, y también por habernos acompañado desde Bogotá, el profesor de Estudios Internacionales y experto en Oriente Medio de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo. Muy amables.